La insuficiencia cardíaca es una condición que afecta en forma importante la calidad de vida y la expectativa de vida de aquellas personas que la sufren, ya que la misma produce una limitación importante en la capacidad funcional de los individuos, es decir, en la capacidad que tienen de realizar sus actividades diarias. No solo esto, sino que también representa la primera causa de hospitalización en pacientes mayores de 65 años, además de que estos pacientes se ven sometidos a una carga importante de tratamientos médicos que muchas veces pueden ser agobiantes para los mismos. Esta es una condición que afecta a más de 26 millones de personas en todo el mundo. Y debido a la gran cantidad de causas que pueden llegar a producir una insuficiencia cardíaca, vale la pena que conozcamos un poco más acerca de ella. Bienvenidos a Cápsulas para la Salud, donde hablaremos el día de hoy de insuficiencia cardíaca. Hablamos de insuficiencia cardíaca cuando ocurre una pérdida en la capacidad de bombear sangre por parte del corazón. Obviamente esto puede producir sintomatologías en prácticamente cualquier parte de nuestro cuerpo. Sin embargo, existen algunos órganos como son los riñones y los pulmones que son mucho más afectados, son más sensibles a la disminución del aporte de sangre por parte del corazón. No obstante, también podemos tener sintomatologías en otras esferas como pueden ser a nivel hepático o inclusive a nivel de nuestra musculatura o nuestro cerebro. La insuficiencia cardíaca, más que una enfermedad en sí, es un conjunto de signos y síntomas que son comunes a muchas enfermedades que pueden llevar a esta condición. Entre las más frecuentes tenemos en primer lugar a la enfermedad arterial coronaria, es decir, esta enfermedad que produce progresivamente obstrucción de nuestras arterias coronarias. Por ende va a haber una disminución del aporte de sangre al músculo cardíaco. Esta obstrucción de las arterias y esta disminución del flujo coronario es la productora de los infartos y las anginas, los cuales pueden conllevar a una insuficiencia cardíaca. En segundo lugar, tenemos como causa de insuficiencia cardíaca la hipertensión arterial. Con el paso del tiempo, la hipertensión arterial causa cambios estructurales en nuestro corazón que van a disminuir su capacidad de bombear sangre al resto del cuerpo, produciéndose así la insuficiencia cardíaca. Otra causa frecuente de insuficiencia cardíaca son las enfermedades valvulares. Recordemos que nuestro corazón posee válvulas cardíacas. Cuando estas válvulas enferman, se produce un flujo anormal en el paso de la sangre a través del corazón, lo que a la larga va a producir cambios estructurales que también van a conllevar a una insuficiencia cardíaca. A diferencia de las dos primeras causas, que eran condiciones que afectaban mucho más a personas mayores de los 40 años, las valvulopatías pueden afectar a población de cualquier edad, incluyendo niños y recién nacidos. En cuarto lugar tenemos a las miocardiopatías, es decir, aquellas condiciones que afectan directamente al músculo cardíaco. En ellas tenemos, por ejemplo, causas genéticas que pueden llegar a producir hipertrofia del músculo cardíaco que a la larga lleva a la insuficiencia cardíaca, o enfermedades restrictivas a consecuencia de la infiltración del corazón por diferentes sustancias. También existen miocardiopatías de origen infeccioso, como ocurre por ejemplo en el caso de la enfermedad de Chaga y la cardiopatía chagásica, o inclusive miocardiopatías tóxicas, producto por ejemplo de algunos quimioterápicos. Existen muchas otras causas que pueden favorecer la aparición de una insuficiencia cardíaca, como por ejemplo la presencia de diabetes, enfermedad pulmonar como la enfermedad broncopulmonar obstructiva secundaria al tabaquismo en la mayor parte de los casos, alcoholismo, obesidad, entre otros. Antes de continuar, hagamos un pequeño repaso anatómico y fisiológico del corazón. El corazón es un órgano muscular y como todo músculo tiene la capacidad de contraerse. El mismo es un órgano hueco en el cual podemos identificar 4 cavidades. A modo didáctico decimos que existen 2 cavidades izquierdas y 2 cavidades derechas. En cada lado identificamos una aurícula que se encuentra un poco más arriba y a la derecha y un ventrículo el cual se encuentra un poco más abajo y a la izquierda. Las aurículas reciben la sangre en el corazón a través de las venas. La aurícula derecha recibe la sangre que proviene de todo nuestro cuerpo a través de las venas cavas, mientras que la aurícula izquierda recibe la sangre proveniente de los pulmones a través de la vena pulmonar, mientras que los ventrículos son los encargados de expulsar la sangre del corazón. El ventrículo derecho se encarga de enviar la sangre desde el corazón a nuestros pulmones para que ésta sea oxigenada a través de las arterias pulmonares, mientras que el ventrículo izquierdo se encargará de enviar la sangre desde el corazón al resto de nuestro cuerpo a través de la arteria aorta. Al proceso de contracción del corazón se le conoce como sístole, la cual impulsa la sangre fuera del corazón a través de las arterias. Y al proceso de relajación del músculo cardíaco se le conoce como diástole, y esta permite que el corazón vuelva a llenarse de sangre una vez que finaliza la sístole.
Es así como un ciclo cardíaco inicia con la contracción del corazón, la salida de la sangre desde el ventrículo izquierdo a través de la aorta a todo nuestro cuerpo, que produce la irrigación de sangre a todos los órganos de nuestro organismo, y esta sangre posteriormente va a retornar por el sistema venoso a través del sistema de las venas cavas a nuestra aurícula derecha durante el proceso de la diástole. Al porcentaje de sangre que es expulsado del ventrículo izquierdo durante cada sístole se le conoce como fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Y cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, este es uno de los valores más importantes que vamos a encontrar. Una fracción de eyección normal normalmente se encuentra entre el 50 y el 70% del volumen de sangre del corazón. Es decir, que durante cada sístole el ventrículo izquierdo expulsa entre el 50 y el 70% de la sangre que se encuentra contenida en él. Pero hablemos ahora un poco acerca de los diferentes tipos de insuficiencia cardíaca, ya que es frecuente que los médicos hablemos de los diferentes tipos de insuficiencia cardíaca utilizando términos que en ocasiones los pacientes y los familiares no comprenden del todo. En primer lugar, podemos hablar de insuficiencia cardíaca aguda o crónica. En el caso de la aguda, los síntomas se presentan en forma repentina, como puede ocurrir, por ejemplo, en los casos de una insuficiencia cardíaca posterior a un infarto al miocardio importante. Es decir, un paciente que previamente no sufría o no tenía una insuficiencia cardíaca, posterior a un infarto o durante el proceso de infarto, empieza a tener síntomas de insuficiencia cardíaca. En el caso de la insuficiencia cardíaca crónica, los síntomas aparecen a lo largo de mucho tiempo, es decir, muy lentamente. Tal es el caso, por ejemplo, de la cardiopatía hipertensiva que puede llevar a una insuficiencia cardíaca, y esta insuficiencia cardíaca se va a manifestar muy lentamente en el plazo de muchos años. Es frecuente que los médicos también hagan referencia a una insuficiencia cardíaca sistólica o diastólica. En el caso de la sistólica, lo que ocurre es que hay una limitación o una incapacidad para la contracción del corazón, mientras que en el caso de la diastólica hay una dificultad o una incapacidad para la relajación del corazón. Asimismo, es frecuente que los médicos hablemos de una insuficiencia cardíaca izquierda o derecha, refiriéndonos en el caso de la insuficiencia cardíaca izquierda a que el corazón tiene una dificultad para bombear sangre al resto del organismo, lo que va a producir síntomas y signos relacionados con esto. Mientras que en el caso de la insuficiencia cardíaca derecha, la incapacidad es para bombear la sangre a los pulmones, produciéndose también síntomas relacionados con esto, como puede ser el edema en miembros inferiores o la congestión hepática. Pero tal vez la forma más frecuente de clasificarlo actualmente es a través de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Podríamos hablar de una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. Es decir, un paciente con síntomas de insuficiencia cardíaca, pero que su fracción de eyección sigue siendo superior al 50%. O una insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección menor del 40%, en cuyo caso hablaríamos de una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida. Vale acotar que con frecuencia la insuficiencia cardíaca derecha, diastólica o con fracción de eyección conservada suelen coincidir. Y lo mismo ocurre en las insuficiencias cardíacas izquierda, sistólica o con fracción de eyección disminuida. Desde el punto de vista fisiopatológico y de escogencia del tratamiento, esta clasificación es importante. Sin embargo, también es importante mencionar que no es para nada raro, de hecho, generalmente es lo más común, que los pacientes tengan componentes de tanto de corazón izquierdo como corazón derecho o de falla sistólica y falla diastólica. De ahí que si bien podemos dividir los síntomas en síntomas de insuficiencia cardíaca derecha o izquierda o de falla sistólica y diastólica, hablaremos de la sintomatología de una manera más general. En cuanto a los síntomas, tenemos que decir que el síntoma cardinal en insuficiencia cardíaca es la disnea o la dificultad para respirar. Esta disnea tiene diferentes formas de presentación. Se puede presentar en forma gradual, aumentando su intensidad con el paso de los tiempos en función de la cantidad del ejercicio que realice la persona, o se pueden presentar inclusive en casos más avanzados en situación de reposo, o se puede presentar en forma de una disnea de aparición repentina en el caso de las descompensaciones agudas de la insuficiencia cardíaca. En todo caso, la forma más frecuente de presentación es la llamada disnea de esfuerzo, es decir, una disnea que se presenta con la actividad física. Al principio, esta disnea aparece con esfuerzos muy grandes y a medida que progresa la insuficiencia cardíaca,
los esfuerzos o la aparición de la disnea son cada vez con esfuerzos menores, llegando en procesos muy avanzados a disnea incluso en situación de reposo. Junto a la disnea también se puede presentar tos, la cual suele ser más frecuente en horas de la noche mientras el paciente se encuentra acostado. Otro síntoma importante en la insuficiencia cardíaca es la hinchazón o el edema en miembros inferiores. Habitualmente este es un edema que se presenta durante el día y mejora durante la noche en el reposo y con la elevación de los pies. Al tocar los pies generalmente están fríos, pálidos y cuando presionamos la piel en las piernas generalmente dejamos una pequeña marca que desaparece con el tiempo a la cual llamamos fobia. Este edema está relacionado, entre otras cosas, a la retención de líquido, lo cual puede producir también un aumento de peso sin una causa evidente. Una situación cardinal en los pacientes con insuficiencia cardíaca es el hecho de que presentan por lo general aumento de la frecuencia cardíaca, es decir, de taquicardia, que obviamente va a ser más intensa con las actividades físicas, pero también se puede presentar en reposo. Y frecuentemente llevan al paciente a tener esta sensación de palpitaciones en el pecho o inclusive en el cuello. Otro síntoma que se puede presentar, sobre todo en asociación a la enfermedad arterial coronaria, es el dolor del pecho o la angina, la cual puede cumplir el mismo patrón de aparición, exacerbación o mejoría que la disnea. Un síntoma muchas veces no tomado en cuenta son los cambios en los volúmenes y la frecuencia miccional. No es infrecuente que esta retención de líquido que presentan los pacientes sea eliminada parcialmente durante la noche, lo que genera un aumento de la frecuencia miccional durante la noche. Es decir, el paciente orina más durante la noche de lo que lo hacía habitualmente, llegando a que el paciente pueda orinar muchas más veces en la noche que lo que lo hace durante el día. También se puede presentar dolor en la parte superior derecha del abdomen debido a la congestión que puede presentar el hígado, es decir, al aumento de volumen que puede presentar el hígado en estos pacientes, o síntomas que muchas veces las personas no relacionan con insuficiencia cardíaca, como por ejemplo en el hombre la disfunción eréctil. Por supuesto, existen muchísimos otros síntomas, algunos muy inespecíficos, como por ejemplo fatiga, debilidad general, pérdida del apetito, mareos, desmayos y o desvanecimientos y muchos otros. Ahora bien, la severidad y la frecuencia de estos síntomas va a depender del grado de insuficiencia cardíaca que tenga el paciente. Para determinar el grado de insuficiencia cardíaca utilizamos la clasificación de la Asociación de Cardiología de Nueva York, la cual divide la insuficiencia cardíaca en 4 clases. En la clase 1 el paciente tiene una enfermedad cardíaca, pero sin embargo su actividad funcional normal no se ve afectada, es decir, puede realizar sus actividades normales sin que se presente fatiga, dolor torácico, cansancio o cualquier otro síntoma. En la clase 2 tenemos también a este paciente con enfermedad cardíaca, pero ya empieza a haber una pequeña limitación de su capacidad funcional. Si bien este paciente se encuentra asintomático en reposo, puede llegar a presentar disnea y o dolor torácico con actividades más cotidianas, como por ejemplo caminar un par de cuadras o subir unos 2 o 3 pisos. En la clase 3 ya tenemos un paciente cuya actividad funcional normal se ve severamente afectada. Es decir, el paciente ya va a presentar disnea, dolor torácico, cansancio con actividades cotidianas como caminar o subir un tramo de escalera. E incluso en ocasiones actividades mucho más cotidianas, como por ejemplo ir al baño, cepillarse, inclusive peinar. Sin embargo, estos pacientes aún se mantienen asintomáticos en reposo. Finalmente, en la clase 4 es el paciente con enfermedad cardíaca que presenta síntomas inclusive en reposo, es decir, la disnea, el cansancio, el dolor torácico se pueden presentar incluso estando en reposo. Y por supuesto, las mismas se exacerban si el paciente realiza algún tipo de actividad física. Para realizar el diagnóstico de una insuficiencia cardíaca, obviamente debemos empezar por un adecuado interrogatorio, donde debemos identificar factores de riesgo que tenga el paciente para el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Por ejemplo, el tabaquismo, la diabetes, la obesidad, los hábitos alimenticios, los antecedentes familiares de enfermedad. El siguiente paso, obviamente, es la realización de un examen físico, donde podemos realizar, por ejemplo, la auscultación de los ruidos cardíacos, así como de los ruidos pulmonares, identificar la presencia de edema en miembros inferiores, trastornos en el pulso, en la frecuencia cardíaca, o trastornos, por ejemplo, como la presencia de un hígado congestivo, entre otros. Habitualmente, después de esto, se proceden a los exámenes paraclínicos. Normalmente se empieza con una batería de laboratorio
bastante habitual para descartar cualquier tipo de enfermedades concomitantes como diabetes, trastornos hidroelectrolíticos, enfermedad renal, entre otros. Pero existe un examen en el cual vamos a ser especial énfasis. El mismo es el BNP o péptido natriurético tipo B. Este examen ha adquirido una importancia mucho mayor en los últimos años debido a que es bastante sensible para detectar o diferenciar cuando la causa de la insuficiencia cardíaca proviene directamente de una enfermedad cardíaca o es debido a otras circunstancias como por ejemplo enfermedad hepática, pulmonar y o renal. Sin embargo, hay que acotar que no únicamente se ve elevación del BNP en pacientes con insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, la evaluación integral del paciente sigue siendo importante. Otro paso importante en el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca es la realización de estudios radiológicos o imagenológicos, empezando por el más sencillo, que es la radiografía de tórax, donde podemos observar generalmente síntomas o signos de congestión pulmonar o inclusive aumento de la silueta cardíaca. Sin embargo, en mi opinión y en la de muchos profesionales, el examen más importante hoy por hoy en la evaluación de un paciente que pueda estar cursando o que curse ya con certeza con una insuficiencia cardíaca es la realización de un ecocardiograma. El mismo nos permite evaluar no solo la anatomía del corazón, sino también su función. Nos permite medir el tamaño total del corazón, el tamaño de sus cavidades, el grosor de la pared cardíaca, la función de las válvulas cardíacas, pero sobre todo nos ayuda a determinar cuál es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, lo cual es de suma importancia al momento de escoger el tratamiento. También hoy por hoy los estudios de resonancia y o tomografía cardíaca han adquirido un gran peso en la evaluación de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Estos estudios nos permiten hacer una evaluación a fondo de la anatomía del corazón, tanto de su circulación, cómo funcionan las válvulas, la presencia o no de tumores y o de infiltración del corazón por alguna sustancia. Obviamente, otra herramienta importante en la evaluación de estos pacientes es el electrocardiograma, en el cual podemos identificar signos de isquemia cardíaca, presencia de hipertrofia de las cavidades, arritmias y o bloqueos, que en mayor o menor medida nos orientan al diagnóstico de la insuficiencia cardíaca y o al diagnóstico de su causa. En algunas ocasiones es necesario realizar, por ejemplo, una prueba de esfuerzo en el cual se puede evaluar la respuesta cardíaca o la capacidad de respuesta que tiene el corazón al ejercicio y o al estrés. Por supuesto, el cateterismo cardíaco para determinar en el caso de que la insuficiencia cardíaca sea secundaria a una cardiopatía isquémica para determinar dónde se encuentran las obstrucciones coronarias y en caso de ser posible hacer una resolución quirúrgica de las mismas. Y en algunos casos especiales, y para ser sincero, en pocas ocasiones, es necesario realizar una biopsia, la cual nos puede ayudar a determinar la causa que está produciendo la insuficiencia cardíaca. En cuanto al tratamiento, como en prácticamente todas las enfermedades, el primer paso es hacer cambios en el estilo de vida del paciente, es decir, sobre todo cambios en la alimentación, en el tipo de actividad física que realiza el paciente y por supuesto en el cumplimiento estricto del tratamiento que se le indica al paciente. Este tratamiento, el punto primordial seguramente lo es el consumo de ciertos medicamentos, entre los cuales existe un grupo muy grande de ellos. Los más habituales son, por ejemplo, el uso de IECA o de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, en donde se encuentran medicamentos como por ejemplo el captopril, lisinopril, ramipril, enalapril, entre otros. O por ejemplo los bloqueadores de la angiotensina 2, donde se encuentran medicamentos como el losartán, valsartán, carbesartán, entre otros. Estos dos grupos de medicamentos están generalmente indicados para el control de las cifras tensionales. Sin embargo, algunos de ellos cumplen algunas otras funciones como evitan el remodelamiento o el cambio de la anatomía del corazón o previenen la falla renal. La escogencia de cuál es el mejor medicamento para cada paciente dependerá de la situación específica de ese paciente, el grado evolutivo que tiene y cuál es el objetivo principal que perseguimos con ese tratamiento específico. Otro grupo de medicamentos que no puede faltar en el caso de los pacientes con insuficiencia cardíaca son los beta bloqueadores. Medicamentos como el atenolol, el bisoprolol o el carvedilol son necesarios en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. El bisoprolol y el carvedilol son medicamentos que han demostrado disminuir la mortalidad y aumentar la expectativa de vida en pacientes con insuficiencia cardíaca.
En general, estos medicamentos son utilizados con el objetivo de disminuir la frecuencia cardíaca de estos pacientes. No es infrecuente que los pacientes con insuficiencia cardíaca también tengan una dosis de diurético dependiendo del grado evolutivo que tengan. Esto con el objetivo de combatir la retención de líquido típica de estos pacientes. Si bien los diuréticos no han demostrado mejorar la expectativa de vida, sí han mejorado significativamente la calidad de vida de los pacientes. Otro medicamento que suele ser muy importante en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca son los antagonistas de la aldosterona, grupo al que pertenece, por ejemplo, la espironolactona, que si bien frecuentemente la gente o muchos médicos piensan que se utiliza por su efecto diurético, la verdad es que esta cumple funciones mucho más importantes, como por ejemplo intervenir en evitar la remodelación cardíaca, es decir, las modificaciones que van a producir a la larga que el corazón se siga deteriorando. Obviamente existen muchos otros medicamentos que pueden acompañar a estos que ya hemos mencionado, como por ejemplo pueden ser antiagregantes como la aspirina o el clopidogrel, nitratos o medicamentos vasodilatadores que ayudan a los procesos sobre todo agudos de descompensación, estatinas para el tratamiento de hipercolesterolemia o tratamientos específicos para la diabetes en casos particulares. Pero lo importante es dejar claro que cada tratamiento es individual y debe ser ajustado a cada paciente. En ocasiones los pacientes con insuficiencia cardíaca se pueden ver beneficiados del uso o implantación de dispositivos como por ejemplo marcapasos, desfibriladores o resincronizadores, mientras que en otros casos pueden verse beneficiados de cirugías como por ejemplo la revascularización coronaria, la reparación o colocación de implantes a nivel valvular, o como por ejemplo inclusive en los casos más complicados en los que se presente la posibilidad de un trasplante de corazón, el cual obviamente es una medida curativa, pero que no debemos olvidar que es extremadamente complicada, difícil no solamente por la localización de un corazón compatible, sino por los riesgos tanto operatorios como postoperatorios. Un punto importante que quiero recalcar es que estos pacientes se pueden ver beneficiados de una rehabilitación cardiovascular, la cual puede ayudarlos a recuperar parcialmente su capacidad funcional, así también como los enseña a manejar su cuerpo en función de sus nuevas capacidades o las capacidades funcionales que tienen en ese momento. Vale la pena mencionar que existen hoy por hoy unos dispositivos llamados dispositivos de asistencia ventricular, los cuales pueden ayudar al corazón a realizar su función de bomba. Los mismos generalmente constan de una pequeña bomba que se implanta en el tórax del paciente y va conectada generalmente a un aparato externo. Esta por lo general es una medida provisional en pacientes que están esperando de un trasplante cardíaco o mientras se resuelve la causa que está produciendo la insuficiencia cardíaca, aunque en algunos casos puede ser una medida mucho más permanente. Y por último mencionar algunas medidas innovadoras como pueden ser la terapia genética o el uso de células madres, que actualmente solamente se encuentran en periodos de estudio. Sin embargo, brindan una esperanza terapéutica a futuro. En cuanto a la prevención de la insuficiencia cardíaca, la misma no es muy distante de la prevención de otras enfermedades cardiovasculares. Así que si quieres saber un poco más al respecto, te invito a visitar otros de mis videos, como por ejemplo los dedicados a hipertensión, diabetes, obesidad o cardiopatía isquémica crónica, los cuales te dejo en la descripción de este video. En conclusión, la insuficiencia cardíaca es una condición en la cual la capacidad de bombeo de sangre del corazón se ve por alguna razón disminuida. Existen muchas causas que pueden producirla y la sintomatología es muy variable, siendo probablemente los síntomas principales la disnea y el edema en miembros inferiores. Para la confirmación y evaluación de este diagnóstico, pruebas como la radiografía, el BNP y el ecocardiograma son fundamentales para dicho objetivo. El tratamiento de esta condición generalmente es un tratamiento médico en el cual se pueden incluir un gran número de medicamentos o tipos diferentes de medicamentos, pero también hay que estar consciente que pueden existir alternativas terapéuticas que pueden mejorar la sobrevida del paciente e inclusive en los casos más extremos curar al paciente, como es el caso del trasplante de corazón. Si te ha gustado este video o te ha parecido interesante, por favor no olvides darle like, compartirlo, dejas tus preguntas en los comentarios y nos vemos en una próxima cápsula.